El mortal inmortal por Mary Shelley. Día 16 de julio de 1833. Este es un aniversario memorable para mí. Hoy cumplo 323 años. ¿El judío errante? Seguro que no. Más de 18 siglos han pasado por encima de su cabeza. En comparación con él, soy un inmortal muy joven. ¿Soy entonces inmortal? Esa es una pregunta que me he formulado a mí mismo día y noche, desde hace 303 años, y aún no conozco la respuesta. He detectado una cana entre mi pelo castaño, hoy precisamente. Eso significa con toda seguridad deterioro, pero puede haber permanecido escondida ahí durante 300 años. A algunas personas se les vuelve completamente blanco el cabello antes de los 20 años de edad. Contaré mi historia y que el lector juzgue por mí. Al menos así conseguiré pasar algunas horas de una larga eternidad que se me hace tan tediosa, eternamente. ¿Es eso posible? ¿Vivir eternamente? He oído de encantamientos en los cuales las víctimas son sumidas en un profundo sueño para despertar tras un centenar de años, tan frescas como siempre. He oído hablar de los 7 durmientes. De modo que ser inmortal no debería ser tan opresivo para mí. Pero ay, el peso del interminable tiempo, el tedioso pasar de la procesión de las horas. Qué feliz fue el legendario Nourjahad. Mas en cuanto a mí, todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Agripa. Su recuerdo es tan inmortal como su arte me ha hecho a mí. Todo el mundo ha oído hablar también de su discípulo, que descuidadamente dejó en libertad al espíritu maligno durante la ausencia de su maestro y fue destruido por él. La noticia verdadera o falsa de este accidente le ocasionó muchos problemas al renombrado filósofo. Todos sus discípulos le abandonaron, sus sirvientes desaparecieron. Se encontró sin nadie que fuera añadiendo carbón a sus permanentes fuegos mientras él dormía o vigilara los cambios de color de sus medicinas mientras él estudiaba. Experimento tras experimento fracasaron, porque un par de manos eran insuficientes para completarlos. Los espíritus tenebrosos se rieron de él por no ser capaz de retener a un solo mortal a su servicio. Yo era muy joven por aquel entonces y muy pobre, y estaba muy enamorado. Había sido durante casi un año pupilo de Cornelius, aunque estaba ausente cuando aquel accidente tuvo lugar. A mi regreso, mis amigos me imploraron que no regresara a la morada del alquimista. Temblé cuando escuché el terrible relato que me hicieron. No necesité una segunda advertencia. Y cuando Cornelius vino y me ofreció una bolsa de oro si me quedaba bajo su techo, sentí como si el propio Satán me estuviera tentando. Mis dientes castañaron, todo mi pelo se erizó y eché a correr tan rápido
como mis temblorosas rodillas me lo permitieron. Mis vacilantes pies se dirigieron hacia el lugar al que durante 2 años se habían sentido atraídos cada atardecer. Un agradable arroyo, espumeante de cristalina agua, junto al cual paseaba una muchacha de pelo oscuro, cuyos radiantes ojos estaban fijos en el camino que yo acostumbraba a recorrer cada noche. No puedo recordar un momento en que no haya estado enamorado de Berta. Habíamos sido vecinos y compañeros de juegos desde la infancia. Mis padres, al igual que los míos y sus padres, eran humildes pero respetables, y nuestra mutua atracción había sido una fuente de placer para ellos. En una aciaga hora, sin embargo, una fiebre maligna se llevó a la vez a su padre y a su madre, y Berta quedó huérfana. Hubiera hallado un hogar bajo el techo de mis padres, pero, desgraciadamente, la vieja dama del castillo, cercano, rica, sin hijos y solitaria, declaró su intención de adoptarla. A partir de entonces Berta se vio ataviada con sedas y viviendo en un palacio de mármol, y parecía como si hubiera sido altamente favorecida por la fortuna. No obstante, pese a su nueva situación y a sus nuevas relaciones, Berta permaneció fiel al amigo de sus días humildes. A menudo visitaba la casa de mi padre, y aun cuando tenía prohibido ir más allá, con frecuencia se dirigía paseando hacia el bosquecillo cercano y se encontraba conmigo junto a aquella umbría fuente. Solía decir que no sentía ninguna obligación hacia su nueva protectora que pudiera igualar a la devoción que la unía a nosotros. Sin embargo, yo seguía siendo demasiado pobre para poder casarme, y ella empezó a sentirse incómoda por el tormento que sentía en relación a mí. Tenía un espíritu noble, pero impaciente, y cada vez se mostraba más irritada por los obstáculos que impedían nuestra unión. Ahora nos reuníamos tras una ausencia por mi parte, y ella se había sentido sumamente acosada mientras yo estaba lejos. Se quejó amargamente y casi me reprochó el ser pobre. Yo repliqué rápidamente: «Soy pobre pero honrado. Si no lo fuera, muy pronto podría ser rico». Esta exclamación acarrió 1.000.000 de preguntas. Temí impresionarla demasiado revelándole la verdad, pero ella supo sacármela, y luego, lanzándome una mirada de desdén, dijo: «¿Pretendes amarme? ¿Y temes enfrentarte al demonio por mí?». Protesté que solamente había temido ofenderla a ella, mientras que ella no hacía más que hablar de la magnitud de la recompensa que yo iba a recibir. Así, animado y avergonzado por ella, y empujado por mi amor y por la esperanza, y riéndome de mis anteriores miedos, regresé a pasos rápidos y con el corazón ligero a aceptar la oferta del alquimista. E instantáneamente me vi instalado en mi puesto. Transcurrió 1 año. Me vi poseedor de una suma de dinero que no era insignificante precisamente. El hábito había hecho desvanecerse mis temores. Pese a toda mi atenta vigilancia, jamás había detectado la huella de un pie hendido, ni el estudioso silencio, ni nuestra morada fueron perturbados jamás por aullidos demoníacos. Yo seguí manteniendo mis entrevistas clandestinas con Berta, y la esperanza nació en mí. La esperanza,
pero no la alegría perfecta, porque Berta creía que amor y seguridad eran enemigos y se complacía en dividirlos en mi pecho, aunque de buen corazón era en cierto modo de costumbres coquetas, y yo me sentía tan celoso como un turco. Me despreciaba de mil maneras, sin querer aceptar nunca que estaba equivocada. Me volvía loco de irritación y luego me obligaba a pedirle perdón. A veces me reprochaba que yo no era suficientemente sumiso y luego me contaba algunas historias de un rival que gozaba de los favores de su protectora. Estaba rodeada constantemente por jóvenes vestidos de seda, ricos y alegres. ¿Qué posibilidades tenía el pobremente vestido ayudante de Cornelius comparado con ellos? En una ocasión, el filósofo exigió tanto de mi tiempo que no pude ir al encuentro con Berta como era mi costumbre. Estaba dedicado a algún trabajo importante y me vi obligado a quedarme día y noche, alimentando sus hornos y vigilando sus preparaciones químicas. Mi amada me aguardó en vano junto a la fuente. Su espíritu altivo llameó ante ese abandono, y cuando finalmente pude salir, robándole unos pocos minutos al tiempo que se me había concedido para dormir, y confié en ser consolado por ella, me recibió con desdén, me despidió despectivamente y afirmó que ningún hombre que no pudiera estar por ella en dos lugares a la vez poseería jamás su mano. Se desquitaría de aquello, y realmente lo hizo. En mi sucio retiro, oí que había estado cazando, escoltada por Albert Hofer. Albert Hofer era uno de los favorecidos por su protectora, y los tres pasaron cabalgando junto a mi ahumada ventana. Me parece que mencionaron mi nombre. Fue seguido por una carcajada de burla, mientras los oscuros ojos de ella miraban desdeñosamente hacia mi morada. Los celos, con todo su veneno y toda su miseria, penetraron en mi pecho. Derramé un torrente de lágrimas, pensando que nunca podría proclamar la mía, y luego maldecí 1.000.000 de veces su inconstancia. Pero mientras tanto, seguí avivando los fuegos del alquimista, seguí vigilando los cambios de sus incomprensibles medicinas. Cornelius había estado vigilando también durante 3 días y 3 noches sin cerrar los ojos. Los progresos de sus alambiques eran más lentos de lo que esperaba. Pese a su ansiedad, el sueño pesaba sobre sus ojos. Una y otra vez arrojaba a la somnolencia lejos de sí, con una energía más que humana. Una y otra vez obligaba a sus sentidos a permanecer alertas. Contemplaba sus crisoles anhelosamente. «Aún no está a punto», murmuraba. «¿Deberá pasar otra noche antes de que el trabajo esté realizado?» «Wincy, tú sabes estar atento. Eres constante. Además, la noche pasada dormiste. Observa esta redoma de cristal. El líquido que contiene es de color rosa suave. En el momento en que empiece a cambiar de aspecto, despiértame. Hasta entonces podré cerrar un momento los ojos. Primero debe volverse blanco y luego emitir destellos dorados, pero no aguardes hasta entonces. Cuando el color rosa empiece a palidecer, despiértame». Apenas oí las últimas palabras, murmuradas casi en medio del sueño. Sin embargo, dijo aún: «Y Wincy, muchacho, no toques la redoma, no te la lleves a los labios. Es un filtro,
un filtro para curar el amor. No querrás dejar de amar a tu Berta. Cuidado, no bebas. Y se durmió. Su venerable cabeza se hundió en su pecho y yo apenas oí su regular respiración. Durante unos minutos observé las redomas. La apariencia rosada del líquido permanecía inamovible.